¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 52 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folclore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepman. Hoy, Johnny, te tengo una historia bien chilera, que yo sé que te va a gustar, porque no conozco a alguien que sea más adicto a las series de narcos que vos. Sos un experto. Ojo al dato, un experto, pero en las series, no en la vida real. Ahí sí me paniqueo. Ahí sí se te hace así. Sí, es que ya una cosa es ser fan de todas esas series, otra cosa es ser fan en la vida real. En la vida real se involucra un montón de babosadas así bien gruesas y, como siempre digo, no quiero aparecer en una cuneta ahí embolsado. Sí, eso sí, tenés razón. Buena aclaración de eso que es de las series. Sí, en serio, sale algo nuevo en Netflix, en cualquier plataforma, y al otro día que salió vos ya me escribís, ya me eché la temporada. Y yo ni el primer capítulo he visto. Exagerado también. Pero, a ver. ¿Cómo que narcos? La verdad, mira, aquí me da un cacho de miedo porque se toca temas políticas, personas, y estas considero que lo pueden tomar un poquito fuerte. Que lo lleguen a tomar personal, decís vos. Sí, ya, con eso ya me dio miedito, ya más miedo que la Llorona, los chaneques, los nahuales, todo eso. Créeme que también lo consideré, y es por eso que en este episodio solo serán nombrados personajes de los cuales conocemos su vida pública para no meternos en ningún problema. Es una historia muy buena, ya vas a ver que está bien chilera, pero hay que contarla con cuidado. Sí, así. ¿Qué te parece si nos tiramos al tema? Ya tengo curiosidad, bastante, así que vámonos de una. Ok, pues vamos al episodio número 52. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, nacido el 25 de diciembre de 1954, en La Tuna, una pequeña población rural del estado de Sinaloa, México. Este se había convertido para principios de la década de los 90 en un importante capo de la droga, con su organización conocida como el Cártel de Sinaloa, la cual venía en ascenso. Pero fue en el año 1993 que se convirtió en prioridad para el gobierno mexicano por los hechos ocurridos el 24 de mayo en el aeropuerto de Guadalajara, donde murieron 7 personas, entre ellos el cardenal Juan Jesús Posados Ocampo, un hecho que conmocionó a todo el territorio mexicano y encendió las alarmas en las autoridades. Hoy en What the Fornication, el podcast, les contaremos cómo fue la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Guatemala en junio de 1993. Hombre, esa intro y sí me erizó la piel, no sé, hasta me sentí una serie, mano. ¿Te mojaste? Posiblemente. ¿Qué te parece el tema de hoy? Mira, de verdad, pensé que ibas a hablar de aquí de Guatemala así bien grueso y te va a meter a los políticos. Ya empecé a sudar un chingo, pero no. Lo que se viene ahorita me parece una maravilla. Y es que sí, el Chapo fue arrestado. No diré otra cosita porque si no se pierde en la forma del episodio, pero fue arrestado aquí en Guatemala. Fue impresionante. Y la forma en que lo arrestaron, salciante. Pero yo sé que vos vas a poner ahí datos que no conozco. Eso segurísimo. Y es que absolutamente todos sabemos quién es Joaquín Guzmán Loera El Chapo. Hemos visto y escuchado de él en noticias, series, documentales, y aunque no conozcas su trayectoria, sabes a qué se dedica y por qué es tan famoso. Sí, hombre, lo que pasa es que al Chapo le gustaban mucho los pericos. Sí. Bueno, ahí empezamos con las barras fuertes, ¿eh? No, pero en algún momento creo que todos sabemos quién es el Chapo, uno de los capos fuertes de México que traficó drogas por cantidad, y solo con el nombre Chapo ya sabemos que es un tipo
calibre pesado ahí y no te puedes meter con él, sino te topas con alguien fuerte. Correcto, y es por eso que en este episodio no les voy a contar la biografía del Chapo porque es algo que encuentran en un sinfín de lugares. Si lo que quieren es conocer de la vida de este personaje, pueden ver documentales, series, y ahí van a saber desde su origen y cómo fue ascendiendo. El único contexto que necesitamos para la historia de este episodio es que para principios de la década de los 90 ya era uno de los principales capos, no solo de México, sino a nivel internacional. Aunque, ojo a este dato, que para el año 1993 era conocido solo por su reputación, ya que las autoridades no tenían ni idea quién era y no le habían dado un rostro. Solo sabían que un tal Chapo andaba por ahí haciendo fechorías. El Chapo, pero ¿quién era? Mira, basándome en lo que he visto y en lo poco que he investigado, de verdad que hizo, ahí me dejo llevar por lo que he visto, pues ese Chapo venía así de bajito, poco a poco fue subiendo, pero para serte sincero, fechas, todo eso, no sé nada. Pero creo que el man se hizo famoso por ver cómo otros cárteles se echaban penca entre ellos y como que aquel dijo, esta es mi oportunidad, se metió y así fue subiendo, hacía pegándose mientras otros hacían desmadres de un lado, aquel agarrándose áreas. Sí. Así como los terrenos, mirás unos vecinos ahí dándose en pelea y vos dices, ya valieron 1 metro más para mí. Sí, empezó como un practicante con este Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. El Chapo era como el aprendiz y cuando capturaron a este y después de todo el desmadre que se hizo con Amado Carrillo, el señor de los cielos, todo se dividió y ahí fue donde el Chapo aprovechó la oportunidad y empezó a crecer. Ahí mientras saqueos se hacían desmadres, vio la oportunidad y como que su nombre ahí despegó a nivel internacional. Sí, ya el Chapo ya tenía su reputación, pero sucede esto que te comentaba. Las autoridades no sabían realmente quién era. El Chapo era un enigma y esto le permitía caminar libremente por lugares públicos sin ser identificado, pero eso estaba a punto de cambiar. En su lucha por convertirse en el principal narcotraficante de México, el Chapo Guzmán y su organización, el Cártel de Sinaloa, habían ganado muchos enemigos, entre ellos el temido Cartel de Tijuana, o como también se le conoce, el Cártel de los Arellano Félix, fundado por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, con la participación de sus otros hermanos. Esto tras la caída del Cártel de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el que supuestamente es el mismo del corrido de los Tigres del Norte, aunque según investigué en otros rumores dicen que la canción esta de los Tigres del Norte está dedicada a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Hasta ahí no tengo idea, pero se dice que este Miguel Ángel Félix Gallardo fue el único que logró como unir a los principales cárteles mexicanos para que hubiera, entre comillas, paz. Pero tras su captura en 1989, se fue todo al carajo. Sí, eso de Miguel Ángel, sí, ese cabrón fue el único que logró que se unieran así. Imagínate el Cocode ahí, el presidente Cocode ahí controlando a los demás, ¿sabes? Diciéndole, mucha, vamos a hacer esto y esto y esto, y él se encargaba de que todos tuvieran su área y que nadie se pasara de un lado a otro. Se encargaba de hacer las conexiones con otros países ahí. El man tenía casaca, así como político tenía una casaca que ahí así o sí le hacían caso, eso a todo le caía bien y ya buscaba la manera de unir personas y tener un gran ejército atrás de Mara que le hacía caso. Y sabes que estoy seguro que esa organización de Miguel Ángel Félix Gallardo estaba mejor estructurada que la política aquí en Guatemala. Sí, hombre, mira, aunque sí fue malo, lo traes aquí a Guatemala, él organiza el crimen aquí. Sí, ni el presidente puede ponerse de acuerdo con las municipalidades como lo hacía este man. Eso sí es cierto, ¿verdad? Bueno, pues la onda es de que tras la captura del jefe de jefes, se dividió todo lo que él controlaba y entre esas divisiones estaba el Cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, el Güero Palma y más adelante del Mayo Zambada,
y el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. Estas dos organizaciones se odiaban a muerte porque querían el control absoluto de todo. Y eso llevó a los sucesos del 24 de mayo de 1993, fecha en que ocurrió una balacera a plena luz del día en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esto en un intento del Cártel de Tijuana de acabar con su rival, el Chapo Guzmán. Cierto. Sí, creo que sus propios cuates o le dieron una emboscada, no recuerdo bien al pobre Chapo ahí. Y al parecer eso fue, creo, lo que le dio más poder a su nombre, porque por ese tiroteo que se fue un líder religioso se hizo más famoso el Chapo, porque todo le echaban la culpa a aquel. Todo sí. Eso, pero ya te digo, desconozco fecha, bueno, es la fecha, desconozco la hora, cómo sucedió, cómo fue todo eso, sí, eso sí fuera, ¿verdad? Solo lo que vi en ese pequeño capítulo que pasaron ahí. Eran las 3:40 con 26 segundos. Los segundos me lo acabo de inventar. No, eso no es cierto, pero sí era más o menos esa hora. Era en la tarde cuando el fuego cruzado entre la gente del Chapo y los Arellano se salió de control, encendiendo las alertas de la seguridad del aeropuerto, policía, ejército y la prensa nacional e internacional. Primero se escuchó una ráfaga de disparos en el estacionamiento y el fuego cruzado duró varios minutos, y al concluir esa pesadilla se detectaron 7 cuerpos caídos en el pavimento. Y tal y como vos lo decías, entre esos cuerpos estaba el del cardenal Juan Jesús Posados Ocampo, quien había acudido a la terminal del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en Guadalajara para recoger al entonces nuncio apostólico Jerónimo Prigione, que se oye como italiano, Jerónimo Prigione. Sí, suena así. Bueno, digo que hay mala suerte por llegar el justo momento donde estaba el tiroteo. Solo sabía que al cardenal ahí lo querían bastante, todo México, podríamos decir. Es como que era muy respetado. Como aquí decir a Monseñor. Toda la comunidad católica lo quiere, lo respeta. Lo mismo con este cardenal Juan Jesús Posados Ocampo. Ya hasta hay partes donde todavía creo que viendo un canal en la tele así todo fumado, o sea, de dónde era, vi que decía que se cumplían no sé cuántos años de la muerte del cardenal y empezaron a hablar de problemas de seguridad y tanta cosa y tocaron ese pequeño tema de la muerte de este Monseñor, ¿era, verdad? Prácticamente lo mismo. Cardenal Monseñor, como es, hablaron un poquito de él y las circunstancias políticas y bla, 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 y otra cosa. Eso me hizo pensar que sí fue un impacto bastante fuerte para la comunidad religiosa en México. Claro, es un hecho que a la fecha no se olvida por lo que significó. Pues, según la versión oficial, los de Tijuana se presentaron al aeropuerto para matar específicamente al Chapo, pero lo confundieron con el cardenal, que viajaba en un gran marquís con su chofer, y ambos recibieron al menos 57 disparos. Sin embargo, algunas versiones pusieron en duda esa hipótesis, ya que el cardenal era un hombre alto y corpulento de 67 años, mientras que Joaquín Guzmán no era conocido por ser alguien tan alto, medía 1,64 y para ese entonces tenía 39 años. A eso se le suma que los estudios periciales determinaron que los disparos que recibió el cardenal fueron directos y a una distancia muy corta. ¿Cómo se pudieron confundir? Y digo que lo de la, bueno, no delató, sino que lo que confundieron fue por el vehículo que iba. Eso sí, como es posible. Que llamó un poquito la atención. Ajá. Y dijeron, ese es el Chapo, y pero ya 57, ¿verdad? 57 disparos. Lo que no sé es si entre él y el chofer o así parejo al carro, pero sí, fue una ráfaga de disparos. Esos iban hasta con ametralladoras. Pero al parecer el Chapo iba en un vehículo para no llamar la atención y creo que sí funcionó. Pero se llevaron a alguien más importante que el Chapo y en ese momento se volteó todo ahí porque como que la Mara empezó a repudiar al Chapo y pues digo, eso fue lo que levantó más el nombre del Chapo. Sí, porque para ese entonces era como alguien que estaba haciendo estragos por su zona, pero como te decía, ni siquiera
había un rostro, no lo tenían identificado. Y tras este trágico suceso que indignó a toda la población mexicana y posiblemente de Latinoamérica, las autoridades empezaron a seguirle la pista a quienes se convertirían en los grandes capos de las siguientes décadas. Y hablo de Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. El Chapo ahora era buscado por los Arellano Félix y por las autoridades, y debido a esto tenía que ocultarse una temporada mientras todo se tranquilizaba. Así que su plan era buscar refugio en San Marcos, Guatemala, donde contaba con apoyo para pasar inadvertido. Y fue así como el Chapo partió días después rumbo a nuestro país. Aquí es donde me da nervios. Porque aquí me imagino que sí vas a tener que tocar más de algún apellido o algún nombre. No sé si vos tenés más o menos idea de la historia como para saber de qué voy a hablar aquí. Mira, solo tengo como un contexto general, pero no detallado. Sí sé que Chapo se vino volando huevo desde México para acá porque tenía unos cuates y una casa segura en Guatemala. Según yo era Zacapa, según yo. No, era Zacapa, pero ahorita es San Marcos. Bueno, al menos ahora sé que todas las investigaciones que hay por internet de periódicos, investigadores independientes apuntan a que venía a San Marcos. Aquí no voy a decir más porque si no se pierde el chiste, pero yo creo que en su momento lo vas a mencionar de Guatemala siendo Guatemala. No, eso te toca a vos porque sos el que te sorprendes de que Guatemala nunca deja de ser Guatemala. No, hombre, Guatemala no le tiene miedo ni a los mayores criminales de la historia. A los que no sepan de la historia, de verdad se van a sorprender de lo que va a pasar a continuación. Creo que no se esperan al personaje que viene. No estoy seguro si es ese personaje, pero le hizo una volteada de tortilla que se la tragó entera, hombre. Pero sí, o sea, en general sí tengo más o menos un contexto, pero ya de detalles que hizo y cómo fue la movida, eso sí no. Bueno, pues ya vamos a llegar a eso. Pero antes debo contarte que las cosas en Guatemala estaban hechas un caos. En junio de 1993, Guatemala se encontraba sumergida en una tensión política profunda, pues el 1 de ese mismo mes fue derrocado a través de un golpe de Estado el entonces presidente Jorge Serrano Elías tras los hechos del famoso Serranazo, que no sé si has escuchado algo al respecto. Leí algo, pero no le puse mucho. Bueno, no le entendí, a la final no supe si fue algo bueno o algo malo. Cuesta entenderle. Este man creo que lo quitaron porque tenía abuso de poder, quería controlar todo, quería sacar al Congreso, él quería tomar leyes, poner leyes. Vi que mucha mara como que lo apoyaba y otros que decían que no y otros que sí, entonces ahí fue donde yo me perdí, ya no le seguí el rollo, ¿va? Solo sé que sí, saber hasta aquí saber, ¿va? Sé que si era bueno o era malo, ahí no digo nada porque o yo no entendí o él de verdad hizo algo bueno por el pueblo o los mismos políticos le echaron el dedo porque él quería sacarlos, saber, ¿va? Solo sé que aquí él tenía abuso de poder. Sí, es algo bien complicado de entender que nosotros no vivimos esa época porque muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, otros estaban muy pequeños, no recuerdan esos sucesos. Habría que consultarle a personas, bueno, no tan mayores, tal vez nuestros padres, si recuerdan cómo fue el Serranazo, pero a grandes rasgos fue lo que vos dijiste. Y es que el Serranazo ocurrió la madrugada del 25 de mayo de 1993, cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Además, se cansó de la crítica de los medios de comunicación y de todas las protestas que habían, y decidió imitar a Alberto Fujimori, el entonces presidente de Perú, quien dio un golpe de Estado en abril de 1992 e hizo cosas similares. Y todo eso derivó en una crisis política en Guatemala
que duró 13 días en los cuales hubo manifestaciones, reuniones con empresarios y un montón de cosas políticas, hasta que finalmente la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto lo decretado por Jorge Serrano Elías, ya que esto violentaba las garantías que estaban establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ese man se hizo desmadres. Fue un caos, fueron como 2 semanas de, imagínate, un caos dentro del Congreso, un caos en las calles porque había gente manifestando, los medios de comunicación estaban silenciados, pero seguían quejándose de lo que estaba pasando. Y al final no sabemos si era algo bueno para Guatemala o era algo malo. No, como vuelvo a lo mismo, no vivimos ese contexto, pero al parecer por la reacción de la gente no les gustó. Es que ahí voy a lo que decía, pues, me puse a investigar, no investigar, sino a leer lo que continuaba, y algunos decían que sí estaban de acuerdo, otros que no, que abuso de poder, o que ese abuso de poder era contra el Congreso y el Congreso no le gustó, y así va, la mara como que entre ellos mismos se tiraban ahí las cosas, y ahí se quedó. Y después de todo este desmadre, como que se dio cuenta de que ya estaba todo cerradito, y que se escapó del país, se fue a algún país de aquí de Centroamérica, no sé cuál, pero se fue huyendo con toda su familia. Sí. El 1 de junio de 1993, Jorge Serrano Elías abandonó el país junto a su familia y se dirigieron a Panamá, solicitando asilo político. Y desde entonces, Serrano Elías no ha podido retornar al país, ya que tiene cargos en su contra de abuso de poder por decisiones que tomó durante su mandato, pero tampoco está oculto de la opinión pública. De hecho, Jorge Serrano Elías es muy activo en su página de Facebook, donde se mantiene opinando de cualquier tema político de Guatemala. Por lo que yo he notado, hay mucha gente que lo apoya y otros que lo odian. Y volvemos a lo mismo, que no sabemos si lo que quería hacer era bueno o malo para Guatemala. Pero bueno, son cositas que nunca vamos a ver, pero a ver, ¿qué pasó con Guatemala? ¿Qué rumbo agarró después de que este Serrano pues ya no tuvo opción y tuvo que escapar? La onda es que no lo dejaron. Se fue para Panamá y su lugar lo tomó el vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero, pero por la presión social no pudo asumir el cargo y también lo mandaron a la chingada. Y fue así como Ramiro de León Carpio fue designado por el Congreso como el nuevo presidente de Guatemala. Y a partir de aquí ya estamos familiarizados con todo lo que ha pasado en la presidencia de Guatemala. Llegó Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colom, etcétera, etcétera. Bueno, de la historia para acá estamos más que marcados. Sí, que al final todos parecen que son cortados con la misma tela. Pero bueno, creo que nos extendimos de más, pero había que dejar cerrado este tema de el serranazo para no hacernos bolas. Y vos te estarás preguntando ¿qué tiene que ver todo esto? Pues nada más para dar un contexto de la crisis política en la que vivía Guatemala, justo para esa época en la que el Chapo hizo un desmadre en el aeropuerto de Guadalajara y venía rumbo a nuestro país. Sí, pues mientras aquí en Guatemala pasaba esto de Serrano, en México pasaba lo de Chapo, así como que cada quien estaba ahí metido en lo suyo. Sí, cada quien iba por su rollo, pero al final nos vamos conectando. Pero ya volviendo al tema principal, mientras Guatemala atravesaba esa crisis política debido al serranazo y el Chapo Guzmán se dirigía al país para buscar refugio por lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, se dice que incluso meses antes de ese enfrentamiento que tuvo allá el Chapo, reportes de inteligencia guatemalteca ya habían señalado de una organización dedicada al tráfico de drogas proveniente de México que estaba sobornando a miembros de las Fuerzas Armadas para llevar sus productos de El Salvador a Estados Unidos. Como que ya les habían echado el ojazo de que andaba gente por acá de cárteles mexicanos haciendo negocios sucios. Ya estaban en la mira. Como dijo Jimmy Morales, con camiones bajaban aviones. Sí, sí. Pero aquí no tiene nada que ver Jimmy Morales, pero sí otro político muy conocido. Porque adivina
¿quién era el líder de las Fuerzas Armadas para esa época? Yo creo que es público, ya, sí lo puedo nombrar con ganas. Si lo sabes, dalo con seguridad. Pero estamos hablando del general Otto Pérez Molina. Claro que sí, el general Otto Pérez Molina. Tiene su papel importante acá, aparte del chapuz de presidente que fue. Creo que aquí lo vamos a ver como un tipo mini héroe. Chapuz de presidente. Siento que aquí me voy a emocionar bastante por la forma. Yo sé que vos lo vas a detallar de a huevo, pero es que le hizo una jugada que no la vio venir el Chapo, man. Hasta el Chapo salió estafado. Mira, las estafas en Guatemala, man. Pero a ver, necesito hacer aquí una pausa y preguntarte, ¿vamos ahí bien con la historia? Oh, sí, aquí voy full, voy entendiendo todo bien. Muy bien, porque de verdad que esto es un chirmol. Espero que de verdad se esté entendiendo. Es como la película de Pulp Fiction. 3 historias de una misma historia. El Chapo Guzmán, Jorge Serrano Elías y Otto Pérez Molina. Sí se entiende la historia. Chapo Guzmán en México haciendo un desmadre. Jorge Serrano Elías aquí tratando de evitar a la Mara que le estaba diciendo que estaba haciendo un desmadre, y Otto Pérez Molina cuidando las fronteras. Otto Pérez Molina jugando al Call of Duty por las fronteras de Guatemala. Sí, ahí sobre Tikal, ahí viendo sus enemies. Pues ahí vamos con la historia. Tras la balacera en Guadalajara, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, afirmó que el gobierno daría 5 millones de pesos a la persona que aportara pistas que permitieran la captura del Chapo y del Güero Palma del cártel de Sinaloa y de los Arellano Félix del cártel de Tijuana. Incluso se cuenta que México había solicitado el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pensando que estos narcotraficantes, tras los hechos en el aeropuerto, intentarían huir a ese país. Pero nadie pensó que el Chapo trataría de refugiarse en Centroamérica, específicamente en Guatemala, donde contaba con el apoyo de varios colegas quienes aparentemente ya habían negociado con las autoridades para que no se metieran. Todo México pensó que más el Chapo había escapado para Estados Unidos, para refugiarse por alguna parte de ahí. Pero tan santito creía a Guatemala, ni coco le pusieron al pobrecito a nuestro país que iba a estar involucrado con todo esto. Sí, ni lo pensaron. Sí, o sea, vieron a Guatemala, estos no tienen la capacidad de hacer algo grande, y mira que bien guardadito lo tenía ahí Guatemala, hasta el Chapo ya sabía, hasta tenía su estrategia para venirse a Guatemala, decir, ahí no me van a buscar, y tal vez tenía razón, el problema era pasar la frontera. Sí, ahí sí, pero continúa con la historia. Para entonces, Otto Pérez Molina era un militar distinguido de Guatemala. Según una investigación que encontré de Infobae, Pérez Molina era el jefe de la División de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa y fue quien recibió el aviso de que unos mexicanos andaban ofreciendo plata en la frontera con El Salvador a cambio de mirar hacia otra parte para así poder ingresar sus cargas. Para capturar a los mexicanos, el estratega guatemalteco instruyó a uno de sus tenientes a aceptar los sobornos de los narcotraficantes para que ellos confiaran en él. Pérez Molina reconoció que estas personas movían cantidades impresionantes de dinero, entre $30,000 y $50,000 a la semana, que pensándolo seguramente era muchísimo más, pero no le iban a estar reportando a Otto Pérez Molina cuánto iban a pasar en realidad. No, hombre, pero es que ya con la palabra dinero, man dijo, hoy sí les voy a meter toda la verga. Se le alumbraron los ojos. No, hombre, se puso ahí modo, aquí pasan porque pasan y aquí yo los voy a recibir. Y los estaba esperando, listo. Ya estaba listo. Según palabras de Otto Pérez Molina, las cosas sucedieron así. Cito: un día, un teniente me avisa que tal fecha iban a entrar una carga muy importante. Allí armé el operativo. Trasladé al teniente a otra zona
y envié al lugar al grupo de élite dedicado al narcotráfico. Eran las 23:30 del 8 o 9 de junio de 1993. Los esperamos. Apenas cruzó la frontera, le salimos a la carretera. Eran varias camionetas. No se resistió ni sacó las armas. Nada más dijo: soy el Chapo Guzmán. Lo trasladamos a una unidad militar y ahí avisamos al gobierno de México. No, pero es que si lo lees así se oye hasta heroico eso ahí, estar entre las montañas con un equipo élite esperando que el Chapo pasara frontera. Y el Chapo diciendo ahí: tranquis, vengo en son de paz, aquí está su billete, por favor déjeme pasar. Y Otto Pérez Molina: hoy sí, papá, hoy sí te cargo todo, San Simón, vas a tener que rezarle al... Pobre Chapo venía con ayuda de Jesús Malverde y aquí estaba Mashimón del lado de Otto Pérez Molina. Gran encuentro que hubo. ¿Ya te imaginas? Yo que Otto Pérez Molina puso esa de: me voy a hacer héroe si entrego a uno de los capos más buscados de América. Y me vuelvo famoso, me vuelvo el crack de crack aquí de Guatemala. Me va a poner hasta su nombre algún grupo de élite. El man dijo: fumado. No, si te das cuenta, Otto Pérez Molina era bien respetado, como que tenía valores, como que imponía respeto su presencia. Bueno, ahí sí imponía. Hoy en día ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero sí, suena así que este man estaba sí o sí listo para atrapar si alguien pasara las fronteras. Todo un estratega. De acuerdo con Olga Warnat, en su libro Felipe el Oscuro, el militar en retiro, Otto Pérez Molina, jamás dimensionó que aquella noche del 8 o 9 de junio de 1993 en realidad estaría deteniendo a quien en las siguientes décadas sería el hombre más buscado por las fuerzas estadounidenses. Esa noche, Otto Pérez Molina no tenía idea de a quién estaba capturando. Y es que el Chapo en un futuro se convertiría en uno de los pesados, teniendo uno de los cárteles más fuertes de allá. Por supuesto, sería uno de los más temidos. Pero continúa el relato de Otto Pérez Molina. No quería tener aquí a ese personaje. Demasiados problemas teníamos con otros narcos. Cuando lo detuvimos, me enteré de quién era y de su importancia. Para mí, no era un capo famoso como Amado Carrillo Fuentes o Pablo Escobar, pero en México ofrecían $1,000,000 por su cabeza. Ahí sí se le iluminó los ojos de arriba. $1,000,000, que es bastante dinero. Y hasta yo no lo hubiera pensado. Aquí está, yo lo agarré solito, me peleé con él y todos sus compas no pudieron conmigo. Es que de Otto Pérez Molina me lo creo. Saliendo así tipo Rambo ahí todo. Sería capaz, yo sería capaz de dispararme alguna parte y decir: me enfrenté con ellos y solito y lo agarré y lo atrapé. Deben esa recompensa. Ay, afortunadamente no sos soldado, no puedes aspirar a llegar a ese cargo porque saber qué harías. No. Pues fue así como la entrega del presunto jefe del cártel de Sinaloa fue hecha por autoridades guatemaltecas el 11 de junio de 1993 en el puente internacional de Talismán, San Marcos, sobre el río Suchiate. Un vocero de la Guardia de Hacienda guatemalteca dijo entonces que en breve haría los contactos necesarios con las autoridades mexicanas a fin de conversar acerca de la recompensa. O sea que sí tenían esa recompensa en mente, la querían. Aunque después declaró que la captura fue una acción exitosa de los agentes acantonados en San Marcos, quienes actuaron sin esperar recompensa de ninguna naturaleza. ¿Vos te crees esto? Sí, claro. Pues entonces el procurador mexicano Jorge Carpizo agradeció el apoyo de las autoridades guatemaltecas, pero se abstuvo a hacer comentarios acerca de la millonaria recompensa que ofrecía el gobierno de México. Yo creo que el gobierno de México
No se esperaba que esa recompensa fuera a dar a Guatemala. Ya se querían hacer de la vista gorda. Me imagino, ya les era por mame nada más. Yo creo que sí, ya se habían arrepentido de eso. Y aquí un punto importante que ya se mencionó es que antes de eso no se tenían imágenes del Chapo Guzmán, por lo que causó impacto al ver los noticieros al día siguiente y observarlo caminando frente a las cámaras de los medios de comunicación mexicanos. Como que Guatemala le dio la cara, o bueno, le dio imagen quién era el Chapo Guzmán, así entre comillas, para que en México todos ahí impactados viendo, ¡ay, ese hijo de la gran tanta fue el que se cargó al monseñor! Ya me imagino toda la casaca. Imagínate, ni los mexicanos sabían cómo era el Chapo y aquí lo capturaron sin saber que era él. Te lo andas buscando a alguien y a la par lo tenés. Ay, Guatemala, no deja de sorprendernos. Según datos del sitio web debate.com.mx, esto ya en la parte de cuando el Chapo salió a los medios de comunicación, se describe que portaba un uniforme color caqui del penal, una cachucha, que es una especie de gorra, como boina, y caminaba a paso lento hasta unas tarimas que se habían instalado en el patio penal donde se haría la presentación de los detenidos, porque no iba solo el Chapo, sino iba también gente que andaba con él. Pero eso, su gente ahí que nunca lo iba a dejar. Sí, ahí también los iban a presentar públicamente. Hay que tomar en cuenta que eran los 90s, y para esa época en México los presuntos delincuentes eran expuestos a los medios de comunicación como trofeos de las autoridades. Algo que también pasaba en Guatemala con la pena de muerte. Lo transmitían como si fuera el Chavo del Ocho, como si fuera el noticiero. Lo mismo en México, no se iban a perder este chisme. Uy, van a, no voy a decir la palabra porque si no, ¿qué tal censuran? Hoy van a desvivir a esta persona. Ponete el 3 y ya casi va. Vas a ir poniendo con la antena, va de moverlo en el palo. Ahí se mira, sí, ahí. Se mira bien, se mira. Ay, no. Cosas que se viven. Cosas que se viven en Guatemala y México ahora. Sí. Y ya continuando con lo que pasó en esa transmisión, uno de los oficiales le pidió al Chapo que se quitara la cachucha, lo cual hizo al momento, y contestó algunas preguntas de los medios de comunicación. Y así como en el episodio de Mikulash, que vos interpretaste a este personaje de la historia guatemalteca, ¿qué te parece si ahora interpretas al Chapo? Te voy a enviar ahorita por WhatsApp una imagen. ¿Por qué todo lo mandas? ¿Por qué todo lo malo me toca a mí? Vas a hacerle huevos. Bueno, o sea, ahí te va. ¿vas a enviar? Ahí te llegó ya. Ok, entonces... Yo te voy a hacer las preguntas y vos respondes. Son sí. Preguntas simples, Ya. nada más, no hay problema. Dice... no más, ya me... Le preguntaron al Chapo, ¿usted se dedica a las drogas? No, señor. ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Qué cultiva? Maíz y frijol. ¿Y para qué las armas? No, yo nunca he usado armas. Oiga, y usted tiene mucho dinero. ¿Por qué? No, señor, yo no tengo dinero. Y así, Guzmán Loera no se mostró nervioso a las interrogantes de los reporteros. Incluso llegó a señalar que su rivalidad con los Arellano Félix era un pleito personal que comenzó cuando le mataron a su compadre, y aseguraba en todo momento ser un agricultor dedicado al cultivo de maíz y frijol. Ya viendo esto, su respuesta sí no fue muy ingeniosa. Listo, al parecer no era. Y decir... No, ya si el Chapo te quiere mandar a hacer algo que sea vos. Porque para decir que no usaba armas, que no tiene mucho dinero y que su rivalidad con los Orellano, pues el cartel fuerte, era pleito personal. ¿Qué le puedo decir? Es que se metieron a mi terreno y me mataron mi maíz y frijol y por eso me están persiguiendo. No, es que sí, como que ahí no mucho concuerda. Pues el Chapo seguía firme en lo que decía. Y tras esta exhibición pública,
El Chapo Guzmán fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. No le creyeron nada de lo que dijo y lo mandaron a la cárcel. Y permaneció en dicho reclusorio hasta el 22 de noviembre de 1995, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Según testimonios, mientras estuvo en Puente Grande, se referían a él como el jefe, don Joaquín y señor. También se dice que tenía privilegios como un teléfono móvil y lo dejaban recibir prensa. Algo a destacar es que pasó de tener una educación inconclusa a terminar el bachillerato dentro de la cárcel, lo que volvería al Chapo Guzmán más intelectual. También era considerado humanitario por el hecho que despreciaba el maltrato de los presos. Oh, perro, míralo nomás. Hasta salió con estudios y toda la onda. Sí, ya era todo un crack para hacer sus planes. Ahora imagínate que ya tenía estudios. Hombre, el man era un crack con eso que decías de los negocios, más esto de que empezó hasta a estudiar para tener más conocimiento, lo subió de nivel. Tiempo tuvo para estudiar lo que quisiera, hasta pudo hacer una maestría, porque estuvo ahí bastantes años. Pero fue el 18 de enero de 2001, con poco menos de 9 años en reclusión, Joaquín Guzmán se escapó del penal de Puente Grande, escondido en un carro de lavandería. Una historia que seguramente la han escuchado o la han visto adaptada en alguna serie de televisión. El famoso escape del Chapo Guzmán en el carrito de ropa sucia. Y creo que esto es algo que también ha hecho famoso a este personaje por la forma que se ha escapado, de lo ingenioso que ha sido, porque creo que nadie se le ha ocurrido esto, en forma de escape, cómo lo planearon y tanta cosa. Como que esos 9 años de estudio le abrió la cabeza a hacer algo que nadie esperaba. O sea, podría llegar un chingo de mar a sacarlo, podría haber salido un tipo de helicóptero, pero no, este man tuvo unas ideas fumadas de otro planeta. Sí, una muestra de ello es esto, que el Chapo Guzmán se escapó entre la ropa sucia y con la ayuda de empleados de la cárcel. Cruzó 6 controles internos de seguridad hasta quedar libre, según un reporte que en su momento hizo el periodista de BBC Mundo en México, Alberto Najar, pero posteriormente se demostró que en esta fuga participaron 71 personas, y entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. En otras palabras, el Chapo tenía el control de esa cárcel. Pues, ¿qué te puedo decir? No se compara como el man que se escapó vestido de mujer aquí en Guatemala. Eso te iba a decir, que vos investigaste ese caso, incluso hiciste un video para el canal de YouTube. Vayan a verlo, sí. Está bien curioso cómo se escapa. Desde aquel pasó 4 centros de seguridad vestido de mujer. Un man casi de 1.80, vestido de ropa típica con un morralito, estos morralitos que te vas al mercado de costal. Pasó como si nada, vestido de mujer, ahí salió, firmó y toda la casaca, nadie vio nada. Y cuando hicieron el conteo, pues se dieron cuenta que el man no estaba, empezaron a dar búsqueda y todo, revisaron cámaras de seguridad y pues concordaron que el man no salió vestido de mujer. Si es que si miran las fotos, porque hay fotos y toda la onda, anda ahí con su huipil, el corte típico, y sale así, tranquilo, ¿vale? Hasta creo que los guardias le tiran un chiflido ahí de lo guapetón que está. No, pero te digo, está bien curioso, y los que quieran ver el caso, vayan al canal de YouTube, ahí está, que vos mismo lo comentaste. O sea, aquí un punto para Guatemala, ¿no? Ahí el Chapo lo mira y le dice, oh, ¿qué veo? Un rival. Creo que Brani Zambrano se llama, ¿no? Sí, el Zambrano, exacto. A ver, sí es dura competencia para el Chapo. Pero esta fuga del Chapo en el carrito de lavandería sería superada con creces años después.
ya que en el 2014 el Chapo fue capturado por segunda ocasión por elementos de la Marina Mexicana, ahora ya no en Guatemala, sino en un hotel de un balneario en Mazatlán, Sinaloa, lo que nos lleva a su fuga más conocida y controversial en el 2015, que ya sabes perfectamente cuál es, que es cuando desapareció después de ingresar al área de las regaderas de la prisión donde generalmente se bañaba, y horas más tarde descubrieron que se escapó en un túnel que habían excavado por debajo del penal de alta seguridad del altiplano. El Chapo se esfumó. Y ahí están los videos donde desaparece. Ahí se aplicó. Uy, se me cayó el jabón. Y se fue. Y se metió en el... Se fue. No, como si fuera esta escena de It. De la sí, eso te iba a decir ahorita. Se metió el por Chapo el oído. me apareció. No, el Chapo diciendo en su entrevista, me apareció ese payaso y me arrastró. Y aparecía al otro lado. Y los guardias, a su máquina, ¿qué se hizo si aquí se estaba bañando? Así dijeron el de aquí de Guatemala. Estaba ahí con su pareja en intimidad y de la nada desapareció. Pero sí, esto lo del Chapo sí es un... Creo que hasta han hecho referencia en varias películas ahí del... Uy, se escapó como el Chapo. Famoso túnel. Pero aquí pues nos damos cuenta el nivel del Chapo. El control que tenía. O sea, ya lo arrestaron una vez, tenía control. Lo arrestaron otra vez, tenía el control. ¿Cómo chingados hicieron para sacar toda la tierra? Lo planearon y tanta cosa. O sea, el Chapo tenía ya... En ese momento tenía bastante poder estando en la cárcel. Sí, llega a ser hasta... impresionante cómo se escapó, y realmente creo que esta segunda fuga supera por mucho a la primera. Bueno, ya pasó, fue interesante las maneras que se escapó y creo que si vuelve a escapar hará algo brillante. No creo que vuelva a escapar, porque ahora ya está en Estados Unidos. Pero para continuar con la historia, los que son de Guatemala lo saben perfectamente, pero los que nos escuchan de otra parte, déjenme contarles que ese general Otto Pérez Molina que capturó al Chapo en 1993 llegó a ser presidente de la República en el periodo 2012-2015. En algo que, ¿cómo fue que dijiste? En un chapuz de gobierno. La verdad fue un chapuceo, ¿cómo era su lema? Mano dura, cabeza y corazón. Ah, sí, eso, mano dura, cabeza y corazón. Y no sé, Spot decía que él iba a tener mano dura contra los crímenes, contra los corruptos, contra el narcotráfico. Y creo que nos metió el atol con el dedo porque subió de un cuentazo y llegó. Y llegó a la presidencia. Y ustedes dirán, excelente, un hombre de mano dura al frente del país. Pero no es así. Pues Otto Pérez Molina no terminó su mandato porque el pueblo manifestó de una forma histórica y lo sacó a él y a la vicepresidente Roxana Valdetti por actos de corrupción. Mira cómo son las cosas, que en el 2015 el Chapo se fugaba por segunda ocasión de una cárcel de máxima seguridad por el túnel, y en el 2015 Otto Pérez Molina, su archienemigo en Guatemala, se presentaba ante la justicia por el caso La Línea, que, como decía, es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de nuestro país. Pero la onda es de que a Otto Pérez Molina no lo dejaron terminar su mandato y lo capturaron, le empezaron a hacer audiencias, y fue precisamente en estas cuando Otto Pérez Molina dio declaraciones que eran como en defensa y sacó a desempolvar lo que ocurrió en 1993 con el Chapo Guzmán, afirmando en una audiencia que, como muestra de su honestidad e integridad, rechazó aceptar un soborno que el Chapo le ofreció el día que fue capturado en Guatemala. Y según rumores, que estos solo son rumores y por si no ha quedado claro, son rumores, dicen que Pérez Molina recibió el dinero del Chapo, pero luego lo traicionó. Y conociendo a Otto Pérez Molina, me lo creo que así lo hizo. Es que aquí es lo que te decía, Hugo.
le dieron una vuelta de tortilla, el Chapo diciendo, oh, sí, tengo una persona que confianza, y otro, oh, sí, me lo voy a trabar, y al ratito, en general, tengo aquí a alguien que le puede gustar y puede sacar más dinerito, pero sí. No, que vivo, se quedó con el dinero del Chapo, y capaz le dieron el dinero del gobierno de México. Por eso tenía listo ahí para su campaña. Con razón le alcanzó para la campaña como por 3 elecciones, hasta que quedó. Sí, pero Guatemala siendo Guatemala, pues decía Guatemala no hay que sorprender. Ahí sí puedes meter tu típica frase de Guatemala siendo Guatemala. Hombre, es que los que vivimos acá, aquí somos vivos, y si te babosean es porque no estás en la onda. Sí, es que de verdad, pocas personas en el mundo pueden decir que engañaron al Chapo Guzmán, y Otto Pérez Molina fue uno de ellos. Y si engañó al Chapo, ¿cómo no nos iba a engañar a nosotros? Hombre, nos dio vuelta y nos puso de columbrón. Pero hace poco, ahorita en diciembre, el año 2022, fue sentenciado a 16 años de prisión, junto con su compañera ahí, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, por la corrupción que hicieron juntos. Sentenciados entre comillas, diría yo, porque ya sabemos que todo esto es una cortina, y si es que de verdad van a estar en prisión, van a tener tratos especiales, porque así funcionan las cosas en Guatemala. Y sin duda Otto Pérez Molina es otro personaje que tiene material de sobra para un episodio, pero váyase a la fila general, porque ya hay muchos esperando un episodio de Guatefornication. Espérate, aquí hay que decirle mejor el Otto Pérez, porque el general solo hay uno, no puedes meter ahí 2 generales, por favor, por favor. hasta en eso hay niveles. Sí, para eso hay niveles también, no llegó a ese punto, pero hasta en personajes malvados tenemos aquí categorías. Pero ya, regresando al tema del Chapo, sí finalmente fue arrestado y se lo llevaron para los Estados Unidos. Ajá. En cuanto al Chapo Guzmán, fue capturado por tercera ocasión un 8 de enero del año 2016 en la ciudad de Los Monchis, Sinaloa. Por ahí lo habían capturado también en la segunda ocasión, como que se sentía más seguro en su pueblo que escapar a otro lado. Tenía los recursos para irse hasta el fin del mundo, a donde quisiera, pero se quedaba ahí en Sinaloa, se sentía a gusto, y lo volvió a capturar la Infantería de Marina. Y a día de hoy, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad denominada ADX o Alcatraz de las Rocosas, que está ubicada en Florence, Colorado, Estados Unidos, donde purga una cadena perpetua y de donde probablemente no va a escapar, porque estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ya no es como las cárceles en México, donde se pudo escapar primero en un carrito de lavandería y en la otra se dio el lujo de que hicieran un túnel para que se pudiera escapar. Los escapes magníficos, podemos decirle ahí, estratégicos, que es muy difícil que otra persona lo logre hacer. Sí, tendría que tener primero el respeto de su gente, así como lo tenía el Chapo, y luego los recursos, porque hasta para zanjear algo en tu casa sale carísimo, ya va a ser para hacer un túnel de kilómetros. No es paja, sí. Un bollo sale caro y ahora imagínate eso. Pues bueno, esa fue la historia de la captura del Chapo Guzmán en Guatemala y algunos hechos históricos más. Sin duda un épico episodio educativo con temas que no les van a contar en la escuela o en el colegio. ¿Qué te ha parecido, Johnny? Es interesante. O sea, es que a mí me gustan bastante esos temas. Pues algo que de verdad disfruto. Y los personajes, el Chapo, aquí en Guatemala, Otto Pérez Molina, el man loco de Poder, Serrano. Todos son 3 historias, de esas 3 historias que hacen una historia. Sí, por eso te dije como Pulp Fiction. Me gustó bastante. Así fue curioso cómo el Chapo aquí pensó tener seguridad y resultó ser traicionado. Ni Judas se atrevió a tanto, ¿eh? Judas se queda corto comparado con Otto Pérez Molina. Pues sí, como vos decís, un episodio
muy bueno, hasta me quedé con ganas de más. Ahora que terminamos siento que se hubiera agregado más porque estaba muy bueno, estaba bien interesante y espero que a los que nos están escuchando les haya gustado y hayan aprendido algo. Hombre, sí, creo que hoy sí aprendimos todos un poco de historia del narcotráfico, cómo fue que un capo confió en nuestro país y también fue decepcionado. Todos salen decepcionados de Guate, pero qué onda. No puede ser. Me pareció un excelente episodio y me gustó bastante. Ahora sí, sí, no lo vi venir. Nunca, pero nunca pensé que íbamos a hablar algo de esto del narcotráfico. De verdad, ni de cárteles ni nada de eso. Nunca. Vaya sorpresa. Y que esté Guatemala involucrado con un personaje que es, podemos decirle como que popular, solo el nombre, pues ya te imaginas todo eso. Entonces, rompió el episodio. Y por eso mismo, porque es un personaje popular, que es conocido por todo el mundo, que pudimos hablar de eso, porque Guatemala también tiene su historia oculta relacionada con el narcotráfico, de la cual no esperen episodio, porque ahí sí nos meteríamos en problemas graves, pero pienso que el Chapo pues es muy conocido y esta historia se encuentra fácil por todas partes, así que espero que les haya gustado. Y buena onda mucha por estar al pendiente. Recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Buenísima onda, ya somos 10,000 en Instagram, cada vez seguimos creciendo más. También estamos en TikTok y en otras redes sociales. Ahí también nos encuentran como Guatefornication. Yo soy Kepma. Y yo soy Uni Pérez. Y que los guíe el Cadejo.